El pasaje de hoy se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 26, versículos 26 al 35. Leámoslo juntos. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Auzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hoy es el domingo de agradecimiento por la cosecha, un domingo para reflexionar sobre la primera mitad del año y mirar hacia la segunda. Saludémonos unos a otros con estas palabras. Demos gracias en todo. Hoy compartiré un mensaje titulado La vida, un cruce de paz y aflicción. Cuando visito a los miembros de la Iglesia, escucho diversas peticiones de oración. Una parte considerable de ellas se refiere a los hijos. En algunos casos, todos los hijos están bien establecidos, son independientes y viven bien. Sin embargo, en la mayoría de las familias, siempre hay uno o dos hijos que son motivo de preocupación y petición de oración para los padres. Entonces, ¿por qué tipo de hijos suelen preocuparse los padres comunes? Un hijo es un estudiante modelo. Se graduó de una buena universidad y consiguió un buen trabajo. Para ser más específicos, se graduó de la Facultad de Medicina y trabaja como médico en un hospital general. Pero este hijo no asiste a la iglesia con regularidad. Si ustedes fueran los padres, ¿cuánto se preocuparían por un hijo así? Ahora, tomemos otro ejemplo. Este hijo es todo lo contrario. No se graduó de una buena universidad, por lo que todavía no ha podido encontrar trabajo y ha estado en casa durante años como un simple buscador de empleo. Sin embargo, este hijo tiene una fe muy buena. Asiste a la iglesia con fervor. También sirve diligentemente. ¿Qué tal este hijo? ¿Les preocupa? Si tuvieran estos dos hijos en casa, ¿por cuál de ellos se preocuparían más? Cuando el pastor los visite, ¿por quién pedirían oración? ¿Por el hijo médico que no practica su fe, o por el hijo desempleado que tiene una gran fe? Si fueran padres de estos dos hijos, ¿por quién pedirían oración con preocupación diciendo: Pastor, por favor, ore por él? No es una historia de nuestra iglesia, sino de otra. Se dice que la mayoría pide oración por el segundo hijo. Rara vez hay padres que pidan oración por el médico. Es decir, no hay muchos padres que se preocupen por él. Los padres se preocupan más y presentan como petición de oración al hijo que, aunque tiene buena fe, aún no puede valerse por sí mismo. He pensado en por qué es así. Es porque no consideramos que una buena fe sea el objetivo final de la vida en sí misma. Pensamos que a través de una buena fe debemos lograr algo en el mundo. La gente a menudo vive con las prioridades invertidas. El pasaje de hoy trata precisamente sobre este tipo de aflicción. ¿Es el cristiano alguien que no se aflige? En realidad, no es así. Los cristianos también pueden afligirse. De hecho, a través del mensaje de hoy, quiero decirles esto. Los cristianos también deben afligirse. En el pasaje de hoy, Isaac y Rebeca también están afligidos. Leamos juntos los versículos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora mismo, Isaac y Rebeca están afligidos. ¿Cuál es la causa de su aflicción? El matrimonio de su hijo mayor, Esaú, se ha convertido en motivo de preocupación para esta pareja, es decir,
en su petición de oración. Esaú tomó por esposas a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, es decir, se casó con hijas de los cananeos, sus vecinos. Este matrimonio no es simplemente una situación en la que Esaú se enamoró de una mujer de esa nación y se casó. Esaú debió de tener intercambios continuos con el pueblo cananeo. Ese intercambio significa vivir mezclado, sin distinción. Una vida de mezcla condujo naturalmente a este matrimonio sin distinción. No fue algo que sucedió de repente. Incluso antes de su matrimonio, Esaú ya vivía una vida sin esa distinción. Esta es una historia completamente opuesta a la que examinamos la semana pasada. La semana pasada, estudiamos el matrimonio de Isaac y Rebeca. Un viaje de cientos de kilómetros, y a pesar de ello, la razón por la que no eligieron el camino fácil y cómodo, sino el camino difícil y arduo. Una historia que, a primera vista, parece haber transcurrido sin problemas, pero que, si se mira más de cerca, requirió una enorme decisión y esfuerzo para que así fuera, y que Dios se agradó de esa decisión, e hizo que lo que no era fácil, se volviera fácil. El matrimonio de Isaac y Rebeca fue algo que no era fácil, pero que progresó sin problemas, algo que Dios hizo que fuera fácil. Pero en el pasaje de hoy, Esaú no tiene ninguna de esas preocupaciones. No hay ninguna determinación por una decisión difícil, ningún compromiso por una vida de distinción. Simplemente se casa con quien conoce por conveniencia y vive mezclado con las tribus vecinas. Esta actitud se convirtió en motivo de aflicción para Isaac y Rebeca. Ver que los descendientes de la fe, que debían vivir apartados, no llevaban una vida de distinción, sino que se mezclaban libremente por conveniencia, causó aflicción en el corazón de los padres. La palabra aflicción proviene de la palabra amargo. Probablemente hayan oído la palabra amargo en alguna parte. Al meditar sobre el Éxodo el miércoles, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, tenía sed porque no había agua. De alguna manera encontraron agua, pero no era potable. La Biblia describe esta agua como amarga, mara. La palabra utilizada aquí para aflicción proviene de esa misma palabra, mara. En el hebreo original, la expresión utilizada aquí es mora ruach, que significa amargura del espíritu o raíz de amargura en el corazón. Sin embargo, esta imagen de la pareja afligida no es algo a lo que estén muy acostumbrados. Porque en los puntos en los que normalmente deberíamos afligirnos, en los puntos en los que pensaríamos que es normal afligirse, los pasajes anteriores ya nos han mostrado a Isaac y Rebeca sin ninguna aflicción. La sección de los versículos 26 al 33 que hemos leído es la escena en la que Isaac y Abimelec hacen un pacto. ¿Por qué están haciendo un pacto ahora? Dentro de esta historia del pacto, en realidad, hay una historia que habría afligido a la gente común. Primero, leamos juntos los versículos 14 y 15, justo antes del pasaje de hoy. Y el varón se engrandeció, y fue prosperando y engrandeciéndose, hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado, y llenado de tierra. Amén. Isaac se hizo muy rico. Es decir, se convirtió en un hombre muy acaudalado. Justo antes, en los versículos 12 y 13, se registra que Dios le dio a Isaac una cosecha al 100 por 1, y se explica que Isaac se hizo muy poderoso. Isaac se convirtió en un hombre rico y famoso en la región. Hacerse rico es algo bueno, pero a causa de ello, también surgieron cosas malas. Al hacerse rico, Isaac comenzó a ser envidiado por las tribus vecinas. Los filisteos comenzaron a envidiar a Isaac. Y esa envidia no se quedó solo en una lucha de sentimientos. Isaac sufrió daños reales. Porque los filisteos cegaron los pozos de Isaac. La Biblia registra que cegaron todos los pozos que había cavado Abraham, su padre. Amados hermanos y hermanas, ¿qué tipo de situación está experimentando Isaac ahora mismo? Si ustedes estuvieran experimentando algo así, ¿qué harían? ¿Sería una situación para afligirse? ¿O no? La gente común, naturalmente, se afligiría aquí.
Y la Biblia debería haber registrado aquí la expresión «y se afligió». Pero la Biblia, en esta parte, no registra ni una sola vez que Isaac se afligiera. La historia que sigue es aún peor. Este acoso no termina con un solo incidente. La gente de las tribus vecinas sigue a Isaac y lo acosa. Desde el versículo 19 hasta el 25, justo antes del pasaje de hoy, se registran los nombres de 3 pozos que Isaac cavó. El pozo del versículo 20 llamado Esek, contienda. El pozo del versículo 21 llamado Sitna, enemistad. Y el pozo del versículo 22 llamado Rehobot, amplitud. Solo los pozos conocidos son 3. Durante ese tiempo, Isaac tuvo que cavar y volver a cavar 3 pozos. La razón por la que cavó varios pozos es que tuvo que mudarse continuamente. ¿Por qué tuvo que mudarse continuamente? Porque la gente de otras tribus lo seguía y lo acosaba constantemente. Lo seguían y cegaban, y llenaban de tierra cada pozo que Isaac cavaba. El lugar donde vive Isaac es el Medio Oriente. Sin pozos, no se pueden criar animales. Es decir, no se puede realizar la ganadería, su medio de vida. Hay un problema aún más fundamental que el del ganado. Es la supervivencia. Sin un suministro de agua asegurado, la supervivencia misma es difícil en ese desierto, en ese yermo. Si alguien viniera y tapara esos pozos, y además los siguiera para llenarlos, para la gente común, esto sería naturalmente motivo de aflicción y preocupación. Pero la Biblia, sorprendentemente, no dice en esta parte que Isaac se afligiera por esto. Durante las múltiples ocasiones en que fue acosado, no hay ni un solo registro de que se afligiera. Isaac se muda con total naturalidad, como si nada. Y en el lugar al que se muda, vuelve a cavar un pozo. Una vez escuché la historia de alguien que tenía una tienda. Al principio, la ubicación de la tienda no era muy buena. No era una zona con mucho tránsito de personas. Así que consiguió un alquiler barato del propietario y comenzó el negocio. Aunque la inversión inicial en decoración, etc., fue considerable, el negocio pronto prosperó. Entonces, el dueño de la tienda cambió de opinión. Es decir, el propietario del local. Pensó en abrir su propio negocio en ese local. Así que, cuando se acercaba la renovación del contrato, no se la renovó y le dijo que desocupara la tienda. Dice que se sintió realmente desconcertado. Porque la inversión inicial en decoración había sido bastante alta. Y si se mudaba, tendría que volver a incurrir en esos gastos, y además, con los costos de demolición, la carga era doble. Dijo que la pérdida fue grande. También escuché que le preocupaba si los clientes que visitaban su tienda actual lo seguirían al nuevo lugar. Imaginen que experimentan algo así. Una persona que se muda al pueblo de al lado sin decir una palabra y comienza un nuevo negocio, no es alguien muy común. Muchas personas se desanimarían y les resultaría difícil volver a empezar. De hecho, este es el caso habitual. Pero Isaac, en el pasaje de hoy, no lo hace. Incluso si surge una disputa, no pelea. Simplemente evita la disputa y se muda a otro lugar. Y en el lugar al que se muda, vuelve a cavar un pozo. Isaac no se aflige por estas cosas. La Biblia no registra en ninguna parte que Isaac se afligiera por esto. Pero al ver esta actitud de Isaac, que no se aflige, las personas que lo envidiaban y acosaban, cambian. Deciden hacer un pacto con él. Se dieron cuenta de que no era una persona que se doblegaría por el acoso. Se dieron cuenta de que no era alguien a quien pudieran vencer con envidia. Las personas que lo acosaban se dieron cuenta, llegaron a comprender, que Dios, Jehová, estaba con Isaac. Isaac era una persona tan libre de aflicción. Una persona tan libre de aflicción, que llegó a atemorizar a sus adversarios, a convertir a sus envidiosos en amigos. Pero este Isaac, al final del pasaje de hoy, está afligido. La persona que llegó a atemorizar a sus adversarios, que llegó a convertir a sus envidiosos en amigos, está afligida al final del pasaje de hoy. Isaac no se inmutó ni se afligió, ni siquiera en el momento en que su negocio ganadero estaba en peligro, ni siquiera cuando surgió el problema del agua, un problema de supervivencia. Mientras que la gente común se habría puesto nerviosa, Isaac, sin pestañear, simplemente se mudó y comenzó de nuevo. Y ese mismo hombre,
¿Qué está haciendo ahora? Ese mismo hombre está ahora afligido. Está afligido por su hijo mayor, Esaú. Porque su hijo se casó con una mujer cananea, una amargura, una raíz de amargura surgió en su corazón. En el punto en que normalmente nos afligimos, Isaac estaba, por el contrario, sereno. Pasó por ese tiempo difícil sin la menor vacilación. Pero ahora, en este punto, Isaac cae en la aflicción. El matrimonio de su hijo, un asunto que uno podría preguntarse si es tan grave, al menos en comparación con el incidente anterior de la toma de los pozos, Isaac está ahora afligido por ese asunto. La aflicción de una persona común y la aflicción de Isaac son completamente diferentes. Amados hermanos y hermanas, esta actitud de Isaac de no afligirse y esta actitud de Isaac de afligirse es lo que debemos aprender del pasaje de hoy. Que la tranquilidad de Isaac sea nuestra tranquilidad. Les bendigo en el nombre del Señor. Que la aflicción de Isaac sea nuestra aflicción. Les bendigo en el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros, los cristianos, las personas de fe, no somos personas sin aflicción. Somos personas que tienen la aflicción correcta. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos preocupamos? Nuestra aflicción es como un barómetro que revela nuestra fe. Espero que podamos examinar nuestra fe para ver si no nos estamos afligiendo por cosas como los pozos. En Mateo 6, 31-32, nuestro Señor Jesús nos dijo estas palabras. Leámoslas juntos. Por tanto, no os afanéis, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿No es esta siempre nuestra aflicción? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Podremos sobrevivir? ¿Podremos aguantar? La gente común, si le quitaran los pozos, probablemente se preocuparía por esto. El pozo se ha ido. ¿Cómo conseguí ese pozo? ¿Podré vivir ahora en este desierto desolado? ¿Podré beber agua en el futuro? Probablemente, una persona común tendría esta aflicción. Jesús dijo que no nos preocupáramos por eso. Porque vuestro Padre Celestial, lo sabe. Que nuestro Padre sabe mejor que nosotros que necesitamos estas cosas. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse. Como si ya supiera estas palabras de Jesús, Isaac no se preocupa ni se aflige por ese problema. No hay la menor vacilación. Simplemente está tranquilo. Si necesito un pozo, si realmente necesito un pozo, Dios me lo dará. Lo importante no es el pozo, sino el Dios que puede dar el pozo. Así como su padre Abraham no eligió el regalo del hijo Isaac, sino al Dios que le dio el regalo, Isaac también está eligiendo no el pozo, sino al Dios que le dio el pozo. Por eso, pudo no afligirse en absoluto por algo que naturalmente habría afligido a una persona común. Y ese mismo hombre está ahora afligido. Por su hijo. ¿Por qué se aflige por su hijo aquí? ¿Cuál es la razón de la aflicción de aquel que no se afligió ni una sola vez, incluso cuando le quitaron los pozos? Es porque ese hijo está en peligro de abandonar a aquel que le dio el regalo. Se puede abandonar el pozo y aún así caminar con aquel que da el pozo. Por lo tanto, no era motivo de aflicción ni preocupación, era motivo de tranquilidad. Pero ahora el hijo, ¿qué está haciendo ese hijo? Ese hijo está en peligro de abandonar a aquel que le dio el hijo. Ha surgido el peligro de abandonar a aquel que dio el regalo. Ha surgido el peligro de no poder distinguirse y de mezclarse con los cananeos. Este era el motivo de aflicción para Isaac y Rebeca. Esta es la aflicción correcta, la santa aflicción, y la aflicción que debemos tener. Amados hermanos y hermanas, ¿por qué se están afligiendo ahora? Nosotros, los cristianos, no somos personas sin aflicción. Somos personas que tienen una aflicción diferente a la del mundo. Que los santos no se aflijan por lo que no deben, y se aflija por lo que debe. Les bendigo en el nombre del Señor. Nuestras aflicciones revelan nuestra fe. Nuestras preocupaciones muestran nuestra fe. Debemos tener una aflicción diferente a la de la gente común. No se trata de no afligirse, sino de vivir con una aflicción diferente. Una aflicción por querer permanecer en la fe, una aflicción por querer elegir lo que agrada a Dios, debemos vivir con esa aflicción. Amados hermanos, no se aflijan por algo como perder un pozo.
Dios ya ha preparado un pozo mejor. Crean en las palabras de nuestro Señor. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Les bendigo en el nombre del Señor. Amados hermanos, aflijámonos por si perdemos al Dios que da los pozos, por si vivimos olvidando al Dios que da los pozos. Porque perder a Dios es perderlo todo. Preocúpense por si no nos distinguimos de la gente común que se preocupa por los pozos, que arriesga su vida por los pozos, por si vivimos afligiéndonos como ellos. Les bendigo en el nombre del Señor, para que, en la semana que comienza, y en la segunda mitad de este año que comienza, vivan con esta aflicción correcta como Isaac. Que se examinen y se revisen, para no vivir mezclados con el mundo sin distinción. Y que a través de esta aflicción, su fe crezca hacia Dios y alcance la medida de la estatura de Cristo en la mitad restante de este año, pasando ese tiempo de crecimiento de la fe y viviendo una vida en comunión con el Señor. Pensemos en la palabra que se nos ha dado y tengamos un tiempo de oración juntos. Que no nos aflijamos por lo que no debemos y que nos aflijamos por lo que debemos. Oremos juntos. Señor de amor, gracias. Ayúdanos a examinar si no estamos siempre mirando solo el pozo y preocupándonos solo por el pozo. Y ayúdanos a examinar si no vivimos olvidando al dador del pozo mientras miramos solo el pozo. Ayúdanos a vivir con la aflicción correcta, para que no pasemos por alto lo que debemos afligirnos mientras nos afligimos por lo que no es necesario. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.